Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que se unen a esta serie de Viajando por la Biblia. Les pido mil disculpas, no he podido compartir estas últimas semanas. He tenido algunas complicaciones, pero ya estamos em, volviendo a retomar los temas y ahora nos toca ver una historia hermosísima. Vamos a compartir nuestra pantalla. Listo. Entonces, vamos a ver la historia de José. Esta es una de las historias más bonitas que tiene la Biblia, más inspiradoras. Y vamos a ver por qué. Habrá muchas personas que conozcan la historia de José. Eh, Qué bueno. Ahorita le vamos a repasar y vamos a ver las enseñanzas. Esta historia es bastante larguita, así que lo que vamos a compartir es media hora. Creo que se va a hacer en tres partes. Bueno, pero primero, como siempre, pues vamos a iniciar con lo principal, es decir, ofrecer a Dios este tiempo y para que sea Él dándonos toda la sabiduría, un corazón abierto para escuchar su palabra y sobre todo ponerla en práctica, ponerla en obra. Vamos a continuar con una oración inicial. Cierren sus ojos. Bendito Dios, gracias Señor te damos por este día. Gracias por la oportunidad de aprender más de ti. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, nuestro tiempo para aprender más de ti. Te pedimos, sé tú cubriéndonos con la bendita sangre del Cordero, sé tú dándonos un corazón sensible a tu voz y sé tú, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, como les decía, vamos a hacer algunas partes, ¿no? Es lo que vamos a compartir ahora. Este está del capítulo 37 y el capítulo 39 del Génesis, pero esta historia se desarrolla desde el capítulo 37 hasta el 50. O sea, con esto concluye el Génesis. A ver, como un antecedente. Abraham y sus descendientes. Estamos aquí. Justamente Abraham con Sara tuvieron a Isaac y Isaac con Rebeca tuvieron a Jacob y Esaú, que eso fue la clase anterior. Por su parte, Abraham también tuvo de su sierva Agar a Ismael. Vamos a nombrar a los ismaelitas justamente en esta historia. Y pues de Cetura de una esposa que tuvo después de que Sara murió, tuvo otra descendencia. Ya, de Esaú, del hijo tuvo dos gemelos, ¿no es cierto? El uno fue Jacob y Esaú. Y Esaú decían que era con su pelo rojo, era pelirrojo y muy peludo. Ustedes recordarán la historia. De aquí salen los edomitas, que curiosamente estaba investigando y realmente edomita ha sabido ser proveniente de rojo, porque a Esaú pues se lo conocía como el hombre rojo. De hecho, aparte del pelo que tenía Esaú, su cabello que era pelirrojo, también Esaú, ¿se acuerdan que aceptó un guiso rojo y con eso vendió la primogeniatura a Jacob? Bueno, como eran gemelos, él salió primero y del piecito de Esaú salió Jacob. Entonces se disputaban la primogeniatura.
Entonces el reino de Edom se ubicó, miren ustedes, al sur del mar Mediterráneo, y aquí están todos los reinos de Israel, estaba en esta parte de aquí. Por el otro lado, de la descendencia de Jacob, en cambio, él tuvo eh, 12 hijos. Eh, la esposa amada o la mujer amada, más bien dicho, de Jacob fue Raquel. Y ustedes recordarán que por ella prácticamente trabajó como esclavo de su suegro Labán como 14 años. Y le dio primero a Lea, que era la hermana de Raquel, la hermana mayor. Entonces tuvo 12 hijos. De entre los hijos de Jacob, uno de sus 12 hijos fue José. De este personaje justamente vamos a hablar en esta historia. Y luego de José nació Benjamín, de Raquel, ¿no? Esto está en el Génesis 29 del 31, capítulo del 31 al 35. Eso ya vimos la clase anterior. A ver, eh, ¿quién era José? José, como vimos, era el hijo de Raquel, de la mujer amada de Jacob. Jacob lo tuvo ya en su vejez. Entonces Jacob ya era mayorcito, con muchos años cuando tuvo a José, y sobre todo era de la mujer armada, porque Raquel no podía tener hijos. Y mientras tanto, pues Jacob tuvo los otros hermanos. ¿Qué pasaba con José? Con José resulta que Jacob le tenía mucha preferencia delante de los hermanos y los hermanos le tenían mucha envidia. Y cuenta la historia bíblica en el Génesis 37, capítulo 37, del 1 al 4, que Jacob inclusive le había hecho un manto hermoso, una túnica de colores y que los hermanos peor se enfurecían, más envidia, cada vez eran más envidiosos. Y no contento con esta situación, agravaba la situación de José frente a los hermanos, el hecho de que José Dios le había dado un don muy especial que es el de los sueños. Se revelaba a través de los sueños. Entonces, él les contaba a sus hermanos, por ejemplo, él les decía, miren, tuve un sueño donde habían 12 espigas y la mía se estaba derechita, mientras que todas las demás espigas se inclinaban a mi espiga. Entonces los hermanos decían, que se cree, que nosotros nos vamos a inclinar ante él. Este es un muchacho, o sea, nosotros somos los hijos primeros de nuestro padre y bueno, etcétera, ¿no? Y también tuvo otro sueño que era del sol y del sol y de la luna, que también se inclinaban. Entonces ellos le escuchaban, pero guardaban cada vez más rencor, más resentimientos, más envidias, más amargura en su corazón, lo que llamamos las raíces de amargura. Eso tenemos que tener mucho cuidado en soltar eso, en pedirle a Dios que nos libere de eso. Entonces, un buen día, ellos pastaban las ovejas pues, de Jacob en los prados y se iban siempre lejos de la tienda porque buscaban dónde tanto el ganado como, bueno, todos los animalitos, ¿no? Tenían caballos, ovejas, eh, las vaquitas, todos los animalitos necesitaban el pasto. Entonces iban buscando más pastizales y más pastizales, pues y se alejaban de la tienda de su padre, salían tempranito siempre y un buen día pues salieron exactamente a pastar
Y cuenta la historia bíblica el, eh, que se fueron justamente a Siquén, ¿no? Ellos estaban en Hebrón y se fueron a Siquén, ya era bastante lejos. Y cuenta la historia bíblica que el padre Jacob también le pedía a José que siempre observara a sus hermanos y que le contara lo que están haciendo, porque los hermanos, adicional a toda esta cuestión que les comenté anteriormente, pues los hermanos también, de acuerdo a lo que dice la historia, se ve que tenían sus fallas a lo que en su trabajo tenían cierta vagancia, dejaban a las ovejas solas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jacob, el informante, se puede decir, de Jacob era su hijo José. Y eso ahondaba aún más el odio que, que llegaron a tenerle todos sus hermanos. Entonces se fueron desde Hebrón a Siquén a pastar las ovejas. Y el padre le dijo a José, ve a donde están pastando tus hermanos y ve cómo están, qué están haciendo y me traes respuesta. Eso le dijo el Jacob, lo mandó, le dijo a dónde tenían que pastar ese día y lo mandó para que los vaya a ver, prácticamente que les vaya a espiar sería, ¿verdad? Entonces, él llegó a Siquén y no estaban ahí. Y entonces había un transeúnte, pues un pastor de otros rebaños que estaba ahí y le preguntó, ¿has visto a mis hermanos? Son tales, supongo que les ha de haber dado las características, están con las ovejas de mi padre, son tantas ovejas, etcétera, ¿no? O sea, como claro, o sea, todo mundo también les conocía. Entonces esta persona le dijo, ya se fueron de aquí, se fueron a otro lugar. Se habían ido a Dotán, es decir, más allá todavía de Siquén. Entonces José dijo, bueno, voy a seguirles a mis hermanos, es orden de mi padre, así que yo no me regreso, sino yo tengo que llevarle el recado a mi padre. Así que continuó su viaje, yendo a Dotán. Entonces llegó a Dotán. Y a lo lejos, pues ya los vio a los hermanos, ¿no? Y los hermanos, dijeron, ve, ahí viene el soñador, ahí viene este tipo que se cree más que nosotros, viene a espiarnos, viene a chismorrear lo que estamos haciendo. Y así, ¿no? O sea, se llenaban más de ira. Y entonces entre ellos hablaban y decían, hagámosle algo. Ahorita que está tan lejos de la casa, nadie puede avisar a nuestro padre que le va a pasar, que se va a morir. Inclusive uno de ellos dijo, matémoslo. Pero el hermano mayor Rubén, el primer hijo de Lea, dijo no. O sea, él como que se le movió el corazón, ¿no? Y con ánimos de defenderlo de alguna manera, fue como que su conciencia le decía no. No, 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 no. ¿Cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Es sangre nuestra. Para eso él era hermano de padre, pero no de papá y mamá, porque recuerden, él era hijo de Raquel. Y él, Rubén, el primero, era hijo de Lea, de la hermana de Raquel, o sea, de la tía. Entonces dijo, ahí hay una cisterna, metámoslo en la cisterna como para que escarmiente. Sí, pero él lo decía con el ánimo de después, pues, o sea, sacarlo y llevarlo a salvo, se puede decir, donde su padre, ¿no? Regresarlo. Entonces ellos dijeron, bueno, sí, sí puede ser, sí, metámoslo en la cisterna. Entonces cogieron y lo metieron en la cisterna.
Imagínense, le quitaron la túnica y le metieron en la cisterna como se estarían burlando, riendo. Ahí va el soñador, ahora veamos qué haces adentro de la cisterna soñador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo odiaban. Rubén se alejó un poco el mayor se alejó un poco de todos sus hermanos. Parece que eso pasó porque registra la Biblia que él regresó. Entonces, como tenían las ovejas, recuerden, en los prados, obviamente tenían que estarlas viendo, las vaquitas, los caballitos, todo para que no se pierdan, pues no estaban pastando y tenían que estar ojo a que tampoco se les roben, etcétera. Entonces Rubén se alejó un poco de sus hermanos y mientras él se alejó, todos los demás hermanos, los 9 hermanos que estaban ahí, fueron y vieron que venían unos madianitas por el camino. Y venían con una caravana, venían con todos los camellos y todo, eran mercaderes, ¿no? Que venían. Entonces a uno de ellos se le ocurrió, más bien no lo matemos, más bien saquémoslo de la cisterna y vendámoslo. Vendámoslo y le decimos a nuestro padre que lo mató un animal. Y así nos derramamos sangre de nuestro hermano, como dice Rubén. Entonces lo sacaron, pues él pensó que ya lo liberaban, pero total, resulta que lo vendieron. Lo vendieron a los madianitas, este, y estos madianitas eh, lo llevaron a Egipto. Entonces ellos cruzaron, miren, o sea, ya lo vendieron y José se fue con estos mercaderes, estos madianitas, les pagaron 20 piezas de plata porque era un chico joven, ese era el precio por un chico joven. Él tenía, cuenta la historia bíblica que tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron, cuando ocurrió esto. Entonces, imagínense, era un muchacho de 17 años, un jovencito. Entonces, él con los madianitas, con la caravana de los madianitas, ya como esclavo de ellos, viajó desde Dotán, ¿sí? Pasó todo Canaán, Ramsés y llegó hasta la tierra de Egipto, hasta la ciudad de On. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los hermanos? Resulta que regresó pues Rubén, ¿no? De, de ir a ver a las vaquitas, pues a los corderitos y todo, a ir a ver el rebaño de su padre. Regresó y dijo, y no está en la cisterna, ¿qué hicieron con él? ¿Cómo es posible? Entonces ellos le dijeron, lo que pasa es que llegaron los madianitas y entre todos, decidimos venderle. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces el Rubén le dijo, pero ¿cómo le vamos a decir a mi padre que esto pasó? ¿Cómo le vamos a decir que lo vendimos? Entonces todos acordaron en que no, en que iban a matar un cabrito, que iban a teñir de sangre, iban a romper la túnica, iban a teñirla de sangre y le iban a decir a Jacob, pues a su padre, que lamentablemente a José tuvo un accidente, lo mató una bestia salvaje y que ahí está que solamente han encontrado sus ropas, como que lo hubiera comido no sé, un león, se me ocurre. Entonces, eso hicieron. Llegaron a la tienda y obviamente Jacob preguntó, ¿y mi hijo José? Y le dijeron eso. Y cuenta la historia que Jacob lloró amargamente la pérdida de su hijo, se rasgó las vestiduras. Ese era
una señal del máximo sufrimiento que podía llegar una persona. Imagínense un padre viejito que amaba a su hijo, pensar que su hijo fue devorado por bestias salvajes y entonces y Jacob en realidad entró como en una en depresión. Eso lo podemos em, concluir de lo que pasa después con la historia de José, porque dice que el padre lloró amargamente y dijo, voy a bajar al Seol, es decir, me voy a morir eh, con luto, con la pérdida de su hijo, es decir, que él no iba a, no le iba a dejar esa tristeza jamás, porque también se ha de haber sentido de alguna manera culpable porque él lo envió tan lejos, ¿no? A que los vea a los hermanos, pero esa, eso pasó, ¿no? Entonces, por el otro lado, ya volviendo al tema de José con los madianitas, bueno, los madianitas que vendieron, los madianitas eran mercaderes, ¿no? O sea, eran comerciantes que paseaban por el desierto y llevaban pues este incienso, mirra, todas las especies y comerciaban sus bienes a cambio de otros. Entonces ellos llegaron pues llegaban a los mercados, por eso también se les decía mercaderes. Estos madianitas eran justamente ismaelitas, por eso les decía que vamos a topar em, a estas personas. Es decir, era la rama justo de Ismael, que estábamos hablando antes. Ellos eran ismaelitas que transportaban mercancías entre Galat y Egipto, ¿sí? O sea, se dedicaban, como quien dice, a esa parte a comprar y vender. ¿Qué hicieron ellos? Obviamente, pues José era un esclavo, era una mercadería, porque en ese tiempo se vendían y se compraban esclavos. Entonces, José, pues, les representaba dinero, no se iban a quedar con él, así que lo vendieron. Y lo vendieron nada menos que a Potifar. Y Potifar era, dice, el guardián de la casa del faraón. Em, y José fue a la casa de Potifar, pero como Dios estaba con José, José era muy bueno, José tenía un corazón muy noble, este, y era muy trabajador. Entonces él se dedicó a ayudar a Potifar, a hacer inventarios, hizo muchas cosas que le faltaban a Potifar para en sus bodegas y se ganó inclusive a la gente, a los trabajadores de Potifar y, y fue como quien dice ascendiendo, ¿no? O sea, fue ganándose la confianza de Potifar a tal punto que Potifar lo hizo eh, administrador de todos sus bienes. Es como quien dice, bueno, em, yo no quiero estresarme más, José tiene todo bajo control, así que le iba dando cada vez más responsabilidades y él le administraba sus bienes y le contaba hasta el último centavo porque José era muy honesto. Entonces a Potifar le encantaba el trabajo de José, o sea, no era un esclavo para la tierra, sino era alguien que sabía de números, que sabía de cuentas, que tenía mucho criterio para administrar. Y esos son talentos que venían con José dados por Papito Dios. Así que Potifar estaba feliz. Entonces Potifar ya no se preocupaba de, si no dice la palabra que se preocupaba de prácticamente de solamente lo que comía, ya sentarse en la mesa por poco, porque José administraba toda su casa. Pero ¿qué pasaba en la casa de Potifar? Resulta que la esposa de Potifar le gustó José,
La palabra dice que tenía un hermoso semblante, era alajito, y la esposa lo veía cómo trabajaba, estaba siempre viéndole y empezó ya a acosarle. Apenas tenía la oportunidad, se acercaba y le decía, duerme conmigo, es decir, quería, eh, bueno, o sea, quería que ya estar juntos, que quería traicionarle al esposo con José, y José la rechazaba, José no le hacía caso, José la evitaba, y así. Y un día Potifar salió a recorrer sus tierras, a hacer sus... eh, y dijo, no, la casa está administrada bien, así que me voy a recorrer sus tierras, las tierras. Entonces, salió y la esposa sabía que el marido salió, que el marido se fue, que no estaba en casa. Y lo que hizo fue mandar a todos los criados de la casa y supongo que en la casa había muchos criados, entonces como que despacharlos a la cocina o algo así, entiendo, porque después gritó y los llamó, ¿no? Entonces lo que hizo eso, y ya sabía que José dice que entraba a la casa a hacer oficio, o sea, a hacer su trabajo, a ver los inventarios, a ver, no sé, pues en la cocina lo que faltaba, la alacena, ver todos los bienes de su amo, ver que estén bien sus caballos, etcétera, etcétera. Entonces entraba José y la mujer ya lo vio, la mujer de Potifar ya lo vio, y ahí sí fue y vio que no había gente, el José a quien preguntar las cosas, y apareció la mujer de Potifar, y ahí sí ya lo acosó de frente, y claro, entiendo que pasaba, digamos, ha de haber sido como unos pasillos y pasaba por el, el dormitorio, por la alcoba. eh, Pasaba para hacer sus cosas buscando a la gente, y ella lo jaló a la alcoba y le dijo que duerma con ella y que no está el marido y que nadie se va a enterar porque no hay nadie, y así. Pero José la rechazó y le dijo, no, ¿cómo es posible? Recuerden que José era una persona íntegra. Era una persona íntegra. Entonces, él le dijo, no, yo no puedo hacer eso porque mi amo Potifar ha confiado en mí. Todos sus bienes, él confía ciegamente en mí. Yo mal haría en acostarme, en estar con su esposa. Yo no puedo hacer eso. Porque yo pecaría también, y sobre todo pecaría delante de Dios. Eso no es de Dios, en otras palabras, le dijo. Y se fue, y la otra avanzó dice la Biblia, en cogerle su túnica, avanzó a cogerle la túnica, y él salió despavorido, ¿no? Y ahí la mujer de Potifar empezó a gritar, auxilio, me quieren violar, ultrajar, José, y así, ¿no? Y en esas, pues toda la gente llegó a ver qué pasaba, y también justo ya llegó Potifar. Y a Potifar le dijo, mira, el esclavo José que trajiste, mira cómo te paga, mira, me trató de ultrajar, aquí está su túnica que dejó en mi recámara tratando de acosándome, tratándome de violar. Entonces, eh, tenía, digámoslo así, entre comillas, una prueba, ¿no? Que era su manto. Potifar se llenó de ira, dice la palabra, y lo que hizo fue sacarlo de la casa y mandarlo a la cárcel, a José. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. ¿Qué aprendemos de esta primera parte? Hasta ahí.
Mira, Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol, dice, no te quemará. Durante la noche, no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. A los hijos de Dios, a los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos cuida, Dios nos protege. Mira a José. José salió de la casa de su padre, bien, estaba cuidado por su padre, llegó, como vimos la historia, lo metieron en la cisterna, no le pasó nada en la cisterna porque no tenía agua. Estuvo ahí en la cisterna, magullado y todo, pero lo sacaron de ahí. Luego, ¿qué pasó? Pasaron justo los madiamitas y lo vendieron. ¿Te puedes imaginar todo el peligro que José atravesó desde que salió de la casa de su papá hasta ir a Siquén, que ya era lejos, y luego ir a Dotán, que era más lejos? No lo comió ninguna fiera, no tuvo ningún problema, Dios lo cuidó. Pasó día, pasó noches y Dios lo cuidó, tal como dice su palabra. Después lo cogen los madianitas, se va con la caravana de ellos. No se enfermó, otro viaje grande de días, de días, de días. Imagínate lo que es cruzarse todito el Mediterráneo y ir a dar a Egipto. Entonces, no le pasó nada. Llegó, lo vendieron a Potifar. Justo se asomó Potifar, lo vendieron, lo compró. Él halló gracia y favor delante de Potifar porque Dios estaba con él. Entonces Dios te cuida, Dios te protege. Dios siempre está a nuestro lado. ¿Qué más aprendemos? Lo que acabo de decir. Dios te da gracia y favor. Proverbios 3, capítulo 3, versículo del 4 al 6 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira, José, llegó como esclavo a la casa de Potifar y se puso a trabajar, se puso diligente, no estuvo refunfuñando, bravo, deprimido, reclamando. Disculpe, yo no puedo ser esclavo, yo soy hijo de Jacob, un hombre de mucho dinero, etcétera, etcétera. No, ya vio que que ya estaba en esas circunstancias, pues yo supongo que él debió haber tenido una vida de mucha oración, porque para tener esa fortaleza, Dios te la da, pero con mucha oración, con mucha dependencia del Señor. Y Dios da gracia y favor. Y dio gracia y favor no delante de bueno, obviamente que los esclavos también les caía bien y todo, pero lo más importante, dio gracia y favor delante de la cabeza, de el jefe, como quien dice. Porque habrá habido también esclavos que le tenían también igual que los hermanos envidia. Pero Dios le dio gracia y favor y él hizo un trabajo perfecto, un trabajo porque lo hacía como para Dios, no como para Potifar, como para Dios. Entonces Dios le dio gracia y favor. ¿Qué más aprendemos? Dios prospera todo lo que tu mano toca. En Deuteronomio 39 dice, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. Es decir, todo. Estamos hablando de esos tiempos
antiguos donde eh, era, la riqueza se medía en cuántas bestias, cuánto ganado, cuántos animales tenían, cuánto producía la tierra, y en las mujeres en que puedan ser madres y madres de muchos hijos. Entonces, el Señor siempre prospera todo lo que tu mano toca. Cuando tú haces tu trabajo como para Dios, no para hombres, sino como para Dios, lo entregas a Dios, Dios es fiel y Dios te prospera. Mira a José, de esclavo pasó a ser como el mayordomo, el administrador de todo lo que tenía Potifar. Entonces, y esa prosperidad se mantuvo en la vida de José, pese a que hubo caídas, y qué caídas, ¿sí? Qué caídas que tuvo José, porque ya vamos a seguir viendo en las otras partes de esta historia bíblica, de esta hermosa historia. Bueno, hemos concluido. Espero que esta clase, que estos versículos, que esta primera parte de la vida de José te inspiren a amar a Dios sobre todas las cosas, te inspiren a vivir una vida de oración, te inspiren a trabajar en lo que haces, ya sea en clases, si es que eres un niño en tu escuelita, haciendo tus deberes, atendiendo a clases, si eres un adolescente también, obedeciendo a tus padres. Si eres un trabajador, si estás en una empresa, pues haz las cosas bien. Haz las cosas como que Dios te está viendo. Recuerda que delante de la mirada de Dios, nada queda oculto, ¿verdad? Bueno, hemos concluido esta parte. Vamos a hacer una oración final, como siempre, para cerrar. Cierra los ojitos. Bendito Dios, gracias Señor te damos por esta clase. Gracias Padre Dios, porque igual que estuviste con José, has estado conmigo. Gracias Padre Dios, porque tú nunca nos dejas, porque tu gracia y favor está con nosotros. Tú nos das eso delante de los hombres, porque nos cuidas, porque nos proteges. Gracias Padre Dios. Te ofrecemos, Padre Dios, el resto de la semana y te pedimos que seas tú controlando nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, y te agradecemos por todo lo que es las bendiciones que recibimos día a día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, entonces esta ha sido nuestra clase de hoy. Cuídate mucho, que Dios me los bendiga, me las bendiga inmensamente, y estaremos compartiendo la próxima semana siguiendo con la vida de José. Besitos, bye bye.